Buenas noches, queridos hermanos. Dios los bendiga a todos. Mandan saludos los ancianos de la iglesia de Estación Singular. Bien, en esta noche vamos a ver allí en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5 del segundo libro de Reyes, vamos a estar viendo una historia conocida por todos nosotros, muchas veces enseñada en la escuelita dominical a nuestros niños y también a nosotros, ¿verdad? Sí, es muy conocida la historia acerca de Eliseo y Naamán. Y vamos a leer en el capítulo 5 y a partir del versículo 1 vamos a estar viendo la palabra del Señor. Bien, dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió a un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Versículo 11: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Bien, la verdad que es una historia maravillosa para contarla a los chicos, ¿no? Pero qué tremendo lo que Dios revela en esta palabra, ¿no? Aquí hay 2 personajes principales, que precisamente uno es Eliseo, el profeta de Dios, y otro es Naamán, ¿no? Naamán, un general del ejército del rey de Siria. Recordemos, Siria, un país, era una potencia en aquel tiempo, tanto militar como de influencia que tenía en las demás naciones, ¿no? Y aquel general era un
dice la palabra, era un general que era grande delante de su Señor. Quiere decir que tenía mucho prestigio, mucha altura, mucho reconocimiento. Todos los que lo veían, ¿verdad?, lo saludaban. Él cuando entraba delante del rey, posiblemente los que estaban allí también se inclinaban delante de Naamán. ¿Esto por qué? ¿Por qué motivo era? Bueno, precisamente por lo que dice la palabra. Era un hombre valeroso en extremo. Quiere decir que era una persona valiente, una persona que no tenía miedo de ir a la batalla, de pelear, de enfrentarse a ejércitos, ¿verdad? Porque él tenía esa valentía que uno necesita para enfrentar una situación riesgosa, podríamos decirle. Él era eso, él era valeroso. Y con ese valor él daba ejemplo a sus soldados a seguir adelante, a ir a la batalla. Y la palabra de Dios dice que Dios lo usó a este hombre, dice, para libertar a Siria, ¿no? Se permitió Dios en su soberanía utilizar a este general que era valeroso en extremo precisamente para bendecir a la nación de Siria. Él es soberano, Él es Dios y Él hace como quiere, ¿no? Y así lo entendemos porque la palabra de Dios lo revela. Este hombre era valeroso en extremo, pero tenía algo, ¿no? Tenía una condición en su vida. Y esa condición, podríamos decir, condicionaba todo lo que él podía hacer, ¿no? Sobre todo las expectativas que él tenía de vida, ¿no? Como uno a veces hace planes y hace proyectos, y está bueno que tengamos planes y tengamos proyectos en nuestra vida, pero cuando hay algo en el futuro próximo que puede llegar a condicionar ese final, ¿no? Y esa condición que tenía, él era leproso, ¿no? Una enfermedad tremenda. En aquel tiempo la lepra no tenía cura, no tenía sanidad, ¿no? Solamente Dios con su poder podía sanar la lepra. Jesús en su tiempo, Él sanó a muchos leprosos, limpió a muchos leprosos, dice la palabra. En ese tiempo no había recursos médicos para poder sanar esa enfermedad tremenda que principalmente afecta a la piel, ¿no? La piel de la persona leprosa de pronto se le hacen llagas, se le hacen lastimaduras, se le inflama. Y esas inflamaciones de pronto se rompen y liberan líquido de la piel, y bueno, es algo desagradable porque aparte toda la parte cartilaginosa de la cara, de pronto el cartílago se desarma, se deshace, ¿no? Entonces en vez de nariz tenían un agujero ahí, ¿no? Las orejas caídas, se veían el agujero de aquí. Bueno, era algo, la verdad, un espectáculo nada agradable ni de ver ni de oler, ¿no? De hecho, en el libro de Levítico da detalles, la palabra del Señor exacto de cómo deben ser tratadas ese tipo de personas y qué pasaba si Dios los curaba. Y bueno, hay todo un detalle maravilloso allí en la palabra del Señor, ¿no? Fíjense en aquel tiempo, pero sin duda que a la gente de Siria no era que le incomodaba tanto, ¿no? Sí, el aspecto que él tenía lo condicionaba de alguna forma, ¿no? Ya que el que era leproso en la nación de Israel tenía que ir caminando por las calles, si es que podía entrar o siempre quedaban afuera, ¿no? Y ellos tenían que decir inmundo, inmundo, inmundo si alguien se acercaba a ellos, ¿no? Y vivían así como marginados, ¿no? Y era precisamente a causa de esa enfermedad. Bueno, este hombre tenía esa enfermedad en su vida, una enfermedad incurable. Hoy en día sí hay recursos médicos, sí hay tratamientos y sí la lepra es curada, pero en aquel tiempo no. Y fíjense lo que dice la palabra del Señor y cómo da detalles la palabra del Señor que a veces pasan por alto, o nosotros en nuestra lectura pasamos por alto, ¿no? Había una muchachita, una jovencita, era precisamente israelita, ella había sido secuestrada, sacada de su entorno familiar, sacada de su pueblo, trasladada a otro lugar diferente como una esclava, ¿sí? Como una sirvienta allí en la casa de Naamán. Sin embargo, esa joven tenía algo especial en su vida, ¿no? Porque guardaba el testimonio de Dios en su corazón. Y ella así lo expresó, y ella dio el testimonio de que en la nación de Israel sí hay un Dios que cura y que sana, ¿no? Y un profeta que lo representa, ese Dios llamado Eliseo, ¿no? Y ese testimonio que ella dio a la mujer de Naamán, ¿no? Y fíjense la forma en que ella habla, y ella dice, si rogase mi Señor al profeta
que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra, ¿no? Y ese trato, esa niña, esa jovencita, qué valiente que era, ¿no? Y ella, fíjense que no guardó ningún rencor a causa de que fue secuestrada, de que fue raptada. Ella no guardó rencor en contra de Naamán ni nada, sino ella le llama mi Señor, ¿no? Es una forma correcta de tratar, es una persona que guarda el testimonio de Dios en su vida, temerosa de Dios precisamente, y ella le dice a la mujer le dice a Naamán y Naamán al rey de Siria, ¿no? Fíjense el testimonio de aquella jovencita, que importante, ¿no? Poder dar testimonio de un Dios todopoderoso que sana, que cura y sobre todo las cosas que salva, ¿no? Es nuestro Dios, nuestro amado y bendito Salvador. No debemos avergonzarnos de dar testimonio de nuestro Señor, ¿no? Y de la obra maravillosa que Él hace. Fíjense a dónde va el testimonio. Llega precisamente al rey de Siria. En aquel tiempo se llamaba Sennacherib, el rey de Siria, ¿no? Un hombre poderoso en el mundo antiguo. Y envía una carta precisamente al rey de Israel, porque no conocía a Eliseo, entonces le manda la carta del rey al rey, podríamos decirlo así. Ahora, fíjense lo que le dice el rey de Siria. Puede parecer gracioso, pero era así, ¿no? La palabra de Dios da detalles precisos acerca de eso, ¿no? Y eso es lo maravilloso de la palabra. Le envía la carta y le dice, bueno, ahí te mando a este hombre para que una vez que él venga a tu presencia, lo sanes de su lepra, ¿no? Es algo tremendo, porque dice el rey de Israel, cuando leyó esa carta, fíjense, él rasgó su vestido, él rompió de pronto la ropa que él tenía en señal así como de enojo, de impotencia, y él dice, fíjense cómo me busca pelea, podríamos decirle, mire cómo me está provocando, ¿qué acaso soy Dios para que dé vida y que sane a un hombre de su lepra? ¿No? Porque era algo tremendo eso. Bueno, entonces, cuando Eliseo oyó, ¿no? Eliseo, el profeta de Dios, oyó lo que había hecho el rey de Israel, le dijo así, ¿no? Cuando Eliseo oyó, le dice así, le dijo al rey de Israel, dice, venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel, en el versículo 8, ¿no? Ahora que venga, mándamelo a mí. Le dijo al rey, mándalo para acá, aquí sí hay un Dios que sana, aquí sí hay un Dios que cura, ¿no? Entonces lo envió así con toda la comitiva, podríamos decirlo de alguna forma, y fue Naamán allí con toda la gente que lo acompañaba, y también traía regalos, traía presentes. Ahora en el versículo 9 dice, vino Naamán con sus caballos y su carro, ¿no? O sea, venía con todo, había gente que lo acompañaba y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Llegó allí a donde le habían dicho, vete que ahí te van a sanar, ¿no? Entonces, ahora fíjense el detalle que da el versículo 10, ¿no? Dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. O sea, Eliseo le tiró la justa, ¿no? La precisa, que es lo que él tenía que hacer, ¿no? De acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Él le dijo, ni siquiera salió a recibirlo, ¿no? Lo mandó al sirviente de él, lo mandó al ayudante que tenía en ese momento Eliseo, y el mensajero va, le entrega el mensaje, le dice el jefe o dice el profeta, que vayas y te zambullas 7 veces en el Jordán, entonces vas a ser limpio de tu lepra, ¿no? Y bueno, fue algo tremendo, ¿no? Porque este hombre, Naamán, estaba acostumbrado a ser reconocido en todas partes donde él iba, ¿no? Y él estaba acostumbrado que cuando él veía a una persona, esa persona se paraba y posiblemente le hacía el saludo militar y todo, y lo miraban y todo. Pero aquí, fíjense qué diferencia había, ¿no? Eliseo ni siquiera salió a recibirlo, ¿no? ¿Qué expectativas que tenía Naamán? Y aquí la palabra del Señor descubre lo que hay en el corazón precisamente de Naamán, ¿no?
Él era leproso, era general, era reconocido, tenía autoridad, tenía fama, tenía dinero, podríamos decirlo, pero tenía esa condición de lepra, ¿no? Y dice así la palabra del Señor, versículo 11. Y Naamán se fue como, se fue enojado, ¿no? Ahora qué tremendo que, ¿no? Ahí vemos lo que había en el corazón de Naamán, ¿no? En el corazón de Naamán precisamente había una presunción, algo de decir, bueno, yo soy una persona importante, ya sea por mi capacidad, por mi valentía, por mi honor, por el rango que tengo en la sociedad. Él se fue enojado, dice, y porque Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Él estaba acostumbrado, recordemos, que todo el mundo lo reconozca, y aquí Eliseo ni siquiera lo atiende, ¿no? Se fue enojado, había enojo en su vida, había enojo en su corazón. ¿Por qué? Porque no lo trataban como él esperaba, ¿no? Él esperaba que lo traten de forma especial. Él esperaba que lo reconozca, ¿no? Y esas expectativas a veces también las tenemos nosotros, ¿no? Porque nosotros no somos diferentes de Naamán. Nosotros también tenemos esa expectativa que yo por esto, que yo por aquello me traten así de esta forma, que quizás por mi apariencia, quizás por lo que fuere, ¿no? Por mi inteligencia, porque esperamos ser reconocidos, ¿no? Pero fíjense cómo Dios baja el estándar que él tenía, ¿no? De pronto Dios le baja el estándar y este hombre ante la voluntad de Dios expresada por Eliseo, ¿qué hizo? Se enojó. O sea, si nosotros recibimos la palabra del Señor, diríamos, gloria a Dios, gracias Señor por tu palabra, ¿sí? Pero no, se enojó. O sea, se llenó de ira, y ese enojo a veces está tan a flor, ¿no? Que a veces ni siquiera queremos que nos digan algo o que nos marquen algún error o no nos gusta, ¿sí? Lo digo porque está en nosotros, lo reconozco, está en mi vida. Y a veces si alguien nos dice, sí, pero vos tienes que hacer así, así, así. No. Y fíjense que hay gente que se va, ¿no? Incluso se van de las congregaciones enojados. Cuando alguien le dice que hay algo para corregir, que hay algo que tenemos que hacer, que hay cosas que tenemos que dejar de lado y no nos gusta. Bueno, le pasaba nada, ¿no? Él era leproso, pero también tenía ese enojo, esa ira, ¿sí? Esa cosa negativa, podemos decirlo de alguna forma, ¿no? Porque el enojo no para nada te ayuda, ¿sí? Más bien Dios espera que nosotros seamos personas que esperemos en Él, ¿sí? Que estemos atentos a lo que Él dice, sujetos a Él, ¿no? Como dice allí el sermón del monte, dice, bienaventurados los mansos, ¿sí? Bueno, esa mansedumbre es la que Dios espera de nosotros, no el enojo, no la ira, ¿sí? Eso no espera Dios de nosotros. Sin embargo, estaba en este hombre, dice, y se fue. O sea, nada de que se quede ahí, ¿no? Él se dio media vuelta y se fue. Ahora fíjense lo que dice, diciendo, he aquí yo decía para mí. Ahora fíjense y esté atento a lo que uno dice para sí y si lo comparamos con lo que Dios dice para nosotros, ¿no? ¿Qué diferencia que hay? Porque una cosa, lo que uno dice para sí, quizás no abre la boca, no dice nada, pero adentro está esa conversación, ¿no? Uno dice para sí, ¿no? Pero ese decir para sí, Dios lo escucha. Dios me escucha todo, ¿no? Incluso la palabra del Señor dice que aún cuando estaba el pensamiento de las personas, Jesús sabía qué estaban pensando, ¿no? Sin que lo dijeran. Y Dios sabe, Dios conoce nuestra vida y no hay nada que podamos ocultarle delante de Él, ¿no? Quizá podamos ocultar algunas cosas, pero Dios sabe todo de nosotros. No hay nada que podamos esconderle. Ahora fíjense en la expectativa que tenía Naamán en ese momento, ¿no? Así leproso como estaba, así podrido, podríamos decirlo, sin mucha expectativa de vida, porque la lepra era una enfermedad mortal. O sea, le podían haber quedado un año, 2 años más de vida y él iba a morir a causa de esa llaga, a causa de esa lepra. Sin embargo, estaba así, enojado, ¿no? Y diciendo para sí, dice, he aquí
yo decía para mí, saldrá él luego. ¿Quién? El profeta. Yo soy general, él es profeta. Yo te he parado aquí, él también tiene que venir a mí, así como yo he venido, ¿no? Qué tremendo. Así como era, ¿sí? Dice, he aquí, él saldrá, él luego dice, y estando en pie, o sea, yo estoy en pie, él también tiene que estar en pie. Y también me tiene que saludar y también se me tiene que cuadrar y todo. Qué tremendo, ¿no? Eliseo ni salió. Y dice la palabra, estando en pie, invocará el nombre de Jehová, ¿sí? Su Dios alzará su mano. Fíjense, ya tenía toda la secuencia armada en su mente, Naamán, qué tremendo. Él dice así, saldrá él luego, alzará su mano y tocará el lugar, allí donde está enfermo, ¿y qué? Y sanará la lepra. A veces causa gracia, ¿no? Pero bueno, yo me identifico plenamente con Naamán, ¿no? Porque Dios tiene que tratar eso en nuestra vida, Dios tiene que quitar eso, porque a veces esas cosas a nosotros nos impiden recibir la bendición de Dios. Nos impide recibir lo que Dios tiene para darnos. ¿A causa de qué? A causa de lo que nosotros decimos para nosotros mismos. Es tremendo, ¿no? Una cosa es lo que la voluntad de Dios dice y otra cosa es lo que nosotros decimos. Y la palabra de Dios es muy precisa acerca de lo que nosotros decimos. Hay caminos que al hombre le parecen buenísimos, pero su fin, el camino de muerte, dice la palabra. ¿Por qué? Porque no tienen nada que ver con la voluntad de Dios expresada para nosotros. ¿Sí? Si Dios pide algo de nosotros es para bendecirnos. Si Dios le dijo a Naamán que tenía que hacer eso, era para salvarlo. Era para librarlo de la muerte. No era para perjudicarlo ni nada. Qué tremendo, ¿no? Y él dice así, y sanará la lepra. Ahora, había ese orgullo, esa presunción que había en Naamán, esa vanagloria, podríamos decirlo, porque es una vanagloria, ¿sí? La palabra habla acerca de la vanagloria, ¿verdad? La vanagloria de la vida le llama, es algo pasajero, es algo que no dura nada. La apariencia del hombre es algo pasajero, ¿sí? Porque Dios no mira la parte externa de nosotros, Dios mira ¿qué? Dios mira tu corazón. Dios mira tu corazón, ¿sí? Dios mira tu corazón. Dios mira tu corazón y Él te ama. Y amaba también a Naamán en ese momento, ¿no? Lo estaba amando y sin embargo Dios decía, ¿y de dónde viene? Así orgulloso, pues, presuntuoso, soberbio. ¿De dónde salió este? Y leproso encima. Ay, Dios sí sabe tratar con nosotros, Dios sí nos conoce. Dios sí sabe lo que hay en nosotros. Y ahí, fíjense, porque lo que hace Él en el versículo 12, lo que dice en el versículo 12 es algo tremendo. Es comparar lo que Dios te da, lo que Dios te ofrece, a lo que el mundo te da y lo que el mundo te ofrece, ¿no? Comparas esas dos cosas, porque así hacemos. Dios dice una cosa, el mundo dice otra cosa. Y ahí estamos, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque en el versículo 12 dice Habana y Farfar. Eran dos ríos que atravesaban la ciudad de Damasco. Y seguramente eran ríos hermosos, eran ríos preciosos. Quizá agua cristalina, quizá agua transparente. Eran bellos, podríamos decirlo, uno significa manso, el otro impetuoso. Habana y Farfar. Él dice Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Acaso estos ríos no son más preciosos que el río Jordán? ¿Acaso Habana y Farfar no son ríos más bellos, más cristalinos que el río Jordán? El río Jordán es un río que arrastra mucho sedimento. El agua, si vos no miras el agua es turbia. El agua del Jordán es turbia, ¿sí? Pero sin embargo,
Es la voluntad de Dios lo que está diciendo. O sea, ¿de qué le servía a Naamán ir a Abana y Farfar? ¿De qué sirve? Si ahí no se iba a limpiar de su lepra, ¿de qué sirve hacer lo que el mundo dice o recibir y aceptar lo que el mundo quiere para nosotros si lo que Dios te está diciendo es algo mejor y que te salva y que te liberta y que te bendice? Eso le pasó a un hombre allí en el capítulo 73 del libro de Salmos, ¿se acuerdan? Aquel hombre, aquel salmista, él dijo: por poco resbalan mis pies a causa de los impíos, a causa de los arrogantes. Yo tuve envidia de ellos. Yo quise y vi a aquellos impíos cómo lograban riquezas, cómo lograban cosas maravillosas. Por poco resbalan mis pies, dice Asaf. Y él dice: en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos, en vano estoy metido en una congregación, en vano. No, fíjense, qué tremendo poder comprar lo que Dios dice, lo que Dios te da, lo que Dios te ofrece. Lo que el mundo te da y lo que el mundo te ofrece. Y Asaf estuvo así en ese, y se entiende lo de Asaf, ¿sí? Se entiende lo que decía Asaf. Él dice que hasta que entré en el santuario y vi cuál era el fin de la gente del mundo, ¿sí? Es la destrucción, es la muerte. No importa que tan lindo sea Abana y Farfar. No importa. ¿Por qué no importa? Porque no es la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿De qué le servía a Naamán irse enojado? ¿De qué servía? Y hacer ese viaje tan largo y después volverse nuevamente, ¿de qué le servía? Si se zambullía en Abana y Farfar, iba a seguir leproso. De nada sirve lo que Dios no te ofrece. De nada. Es vano. Es pasajero. No importa qué nombre tenga, ni qué es lo que fuere. ¿Sí? No importa. Porque no es la voluntad de Dios. No es lo que Dios quiere para tu vida. No es lo que Dios quiere para nuestra vida. No es Abana y Farfar. No son nada. ¿Sí? Sin embargo, hay gente que elige Abana y Farfar. Hay gente que se va de la presencia de Dios así tal y cual como vino. No está dispuesto a rendir nada a Dios. No está dispuesto a entregarle nada a Dios. Y se van así como vinieron. ¿Sí? Así se van. ¿Y sabe qué? Abana y Farfar es la muerte. Y así decía Naamán. Y dice: si me lavare de ellos, no seré limpio. ¿Qué le responderíamos a Naamán? No vas a ser limpio. No te vas a salvar. Te vas a morir de leproso. ¿Sí? Y se volvió y se fue enojado, dice la Biblia. Enojado. O sea, leproso, iracundo, lleno de orgullo, soberbio, altanero, presuntuoso y leproso. Es tremendo. Se fue enojado. Ahora, versículo 13, ahí interviene alguien, ¿no? Gracias al Señor que siempre hay alguien que te dice, siempre hay alguien que te aconseja para bien. Siempre hay alguien, ¿no? Y aquellos muchachos, sus criados, dice, se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío. Fíjense el trato que aquellos muchachos tenían con este hombre. Sí, Padre mío, dice, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más si te dice: lávate y serás limpio? ¿No? Aquí intervinieron nuestros muchachos y allí fue Naamán. ¿Sí? Y él descendió, dice versículo 14, y se zambulló ¿cuántas veces? 7 veces. Entonces no eran ni 2, ni 3, ni 1, eran 7. ¿Sí? Esa es la voluntad de Dios. Esa es la que es agradable y es perfecta para nosotros. Esa. Son 7 veces. Y a medida que ese hombre se iba zambullendo, 1, 2 y 3, ahí iba quedando ese orgullo, iba quedando esa soberbia.
Porque la palabra de Dios señala que la lepra, Él la identifica con el pecado. ¿Sí? El pecado es una lepra en nosotros, igualita. ¿Por qué? Porque corrompe la imagen que tienes delante de Dios. ¿Sí? Te corrompe. Y ahora, fíjense que no es algo que cuando uno acepta al Señor Jesucristo es algo maravilloso, ¿sí? Es algo precioso, pero es un proceso. ¿Sí? Es un proceso en nuestra vida. Y Dios necesita ir limpiando, necesita ir quitando eso de la misma cosa que tenía Naamán, bueno, nosotros también, ¿no? Y Él necesita limpiarnos. Así como Naamán, dice la Biblia, 7 veces se zambulló y ¿cómo salió? Salió limpio. Su piel como la piel de un bebé. ¡Qué tremendo! Su apariencia, ¿cómo habrá sido? ¿Qué sentía el hombre cuando a medida que se iba zambullendo en la voluntad de Dios, a medida que iba obedeciendo lo que la palabra de Dios dice, cómo se sentía? Bueno, ¿saben cómo se sentía? Se sentía bendecido. Porque así pasa cuando uno obedece lo que Dios dice. Dios te bendice. Y te bendice, y Dios te bendice, y te bendice. ¿Por qué? Porque obedece la palabra del Señor. La bendición nunca deja de venir. Viene la bendición, y viene la bendición, y viene la bendición. Y cuando uno desobedece, ¿qué pasa? La tristeza, la angustia, el quebranto viene en la tu vida. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Bueno, así, la bendición mayor, ¿sabe cuál es? Cuando Dios perdona tus pecados. Cuando Dios te perdona, Dios te perdona. Cuando uno se arrepiente, ¿no? Y Jordán era el río de Dios en ese tiempo, ¿sí? Ezequiel 47 también habla acerca del río de Dios. Apocalipsis 22, versículo 1, habla acerca del río que sale de la presencia de Dios. Pero el río que nosotros conocemos y al cual siempre vamos es el de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra del Señor dice que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Y eso que a veces interfiere nuestra relación con Dios, cuando Él lo limpia. La sangre de Cristo lo limpia. Podemos venir no una, ni dos, ni tres. Podemos venir muchas veces delante de su presencia. ¿Sí? Cuando vemos en nuestro corazón lo que hay, ¿sí? Y hay cosas que cambiar y hay cosas que Dios tiene que tratar con nosotros. Es un proceso. En nuestra vida es un proceso. Amén. Y así lo entendamos y así lo hagamos para la gloria de nuestro amado Espíritu Santo. Amén.